Bueno, muy bien, acá estamos con Rosana. Eh, Hoy queremos acercar en este día tan importante, en esta festividad, del querido Federico Ozanam, el beato Federico Ozanam, recordar y reavivar también lo que él fue en este mes tan importante que para todos los vicentinos, que celebramos la primavera, celebramos también el mes de la Biblia, y algo muy importante que es el carisma vicentino. Celebramos a San Vicente de Paul, celebramos también a San Juan Gabriel Perúa, pero también celebramos el Beato Federico Ozanam. Hoy, 9 de septiembre del 2020, tengo la oportunidad de poder compartir con Rosana, la hermana Rosana, que también es miembro de la Sociedad de San Vicente de Paul, y acompaña también a los colegios vicentinos. Un poco también la entrevista es que ella se presente y bueno, nos cuente un poquito de todo lo que vamos a ir hablando en esta breve entrevista. Buenas, Rosana. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rolly? ¿Cómo andás? Muy bien, qué bueno Que tenerte. igualmente, igualmente, y lindo festejar este mes que es de mucha alegría, de mucha esperanza, sobre todo en estos momentos, ¿no? Totalmente, qué bueno recordar hoy a Osanán, reavivar su camino, su espiritualidad, su historia, para muchos que no lo conocen, que sea una oportunidad también para evangelizar, ¿no? Por medio de esta entrevista y poder encontrarnos con ese Osanán de 1800 y encontrarnos también en tiempos como los de hoy, ¿no? Así Eh, es. y bueno, un poco contarnos cuál es tu actividad pastoral, qué estás haciendo, cómo es que estás en la espiritualidad vicentina. Bueno, como consagrada, estoy consagrada ya hace varios años y estoy trabajando con los colegios de San Vicente de Pola hace 23 años y tuve la oportunidad de conocer a este santo tan actual, tan de esta época, un ejemplo de joven, un ejemplo de papá, un ejemplo de esposo, de compromiso hacia la iglesia, que es el fundador de la Sociedad de San Vicente de Paul, Federico Sanam. Y Muy bien. también la posibilidad de verlo, ¿no?, canonizado, beatificado en el año 97, así que eso es Mirá, muy mirá, rico, es muy... qué linda alegría, ¿no? Eso, de poder estar presente en esos momentos y bueno, rogar por su canonización en estos tiempos. Así es. Eh, es un gusto tenerte, una alegría también que el testimonio de Beato Federico Sanam se haga presente hoy por medio de esta entrevista con vos. Y un poco poder preguntarte a aquellos que miren el video, que miren la entrevista, haciendo un poco de memoria del Beato, que nos puedes contar muy brevemente su biografía, qué conoces de él, tus datos más relevantes, ¿no? Bueno, en realidad él nace en 1813 en Francia justamente, pero el lugar propio era Milán. Lo que pasa que en esa época, como estaba dividido, Milán pertenecía a, a la parte como de Francia, ¿no? Cuestión de que nace él en 1813, un 23 de abril. ¿Por qué es importante esa fecha? Porque justo después, 20 años después de su nacimiento, es que funda la sociedad. La familia se traslada de Francia a Lyon y allí es donde está con sus padres y es quinto de 14 niños, de los cuales en esa época pensemos que había muchas pandemias, así como tenemos ahora esta situación en Francia y en Europa, y surgían muchas pandemias y sobreviven solo 4 hermanos. Y además la precariedad de la medicina, que no era como ahora que se puede sobrellevar muchas cosas, ¿no? Después él empieza a estudiar en el Colegio Real de Lyon y la familia decide que él pueda ir a estudiar a París y estudia retórica y el curso de filosofía en la Universidad de París. Y allí es donde él empieza a participar en 1831, que estudia leyes, se aloja en la casa, en la pensión de una familia, Bailey, y ahí es donde conoce al científico André-Marie Ampère, y justamente se hace muy amigo de su hijo, Jacques Ampère.
y era muy, muy amigo, entonces lo que tratan de hacer es cómo sostener la causa del Evangelio en la sociedad que se estaba viendo en París y cómo ellos en el ambiente de la Universidad de París empezar a hacer una gesta de descubrir y conocer la verdad con otros jóvenes. Entonces ahí, en 1833, empiezan a participar de las conferencias de historia, de filosofía. Era crítico, él fue, fundó un periódico que era crítico de literatura, de historia, de filosofía, de justamente la parte que estaba a nivel universitario, se hacían conferencias. Entonces, en un momento funda la Tribuna Católica, que es una prensa que ofrecen en la universidad y empiezan allí conferencias. Y en un momento es cuando uno de los que estaban en las conferencias le dice qué hacían los católicos por todo lo que pasaba en estos pensamientos críticos y en esto que se decía de una Francia que había una diferencia social muy, muy grande y que no tenían posibilidades la gente de bajos recursos. Entonces, ¿qué hacían los católicos? Lo interpela, ¿no? Y él se siente interpelado por alguien que no cree y que tenía razón, porque justamente él buscaba la verdad. Entonces, Claramente. ahí es donde surge con 7 compañeros a fundar la Sociedad de San Vicente. Bueno, después, hechos de su vida así importantes es, a los 20 años funda con estos compañeros la Sociedad de San Vicente de Paul, después conoce, bueno, se doctora en Derecho, es licenciado en Derecho en el 34, y él ahí con una gran humildad reconoce, si él iba, abogado yo, imagine usted eso, dice textualmente él, abogado es poca cosa, porque en realidad lo que aspiraba era al conocimiento de la verdad, a las grandes virtudes y a hombres fuertes, como lo determina él, que no le daba tanta importancia al sentido de lo que el título que había logrado, sino al ser un hombre buscador de la verdad permanentemente. Después surge esto de que se obtiene 3 años más tarde, obtiene el doctorado en leyes y ahí comienza su misión social en las conferencias de San Vicente de Paul, que la llama así porque en realidad conoce a Rosalía Rendú, que era una hija de la caridad, quien lo acerca a los pobres, porque los laicos no tenían acceso a los pobres, solamente las congregaciones religiosas y los sacerdotes, pero no el laico. O sea, que ahí empieza a acercarse y a llevarles los bonos de pan a los pobres junto a Rosalía Rendú, y por eso es que Rosalía los prepara a estos jóvenes, pichones de 20 años, para poder ir a hacer una misión. Pensá que nosotros estamos acostumbrados a ir a misionar, pero en esa época no se iba a misionar. Entonces empieza como precursor de la iglesia. Después te cuento, Juan Pablo II en la beatificación va a decir eso, ¿no? Como precursor de la doctrina social de la iglesia. Todavía la iglesia no había hablado nada de eso, pero bueno, seguimos un poco después. Muy bien. Qué lindo y qué fuerza da todo esto de la historia de Osanar, ¿no? Porque como joven hoy en día da ese vigor, esa fuerza, ese testimonio para poder también en estos tiempos poder ser un Osanar, ¿no? Creo que es un gran ejemplo de un perfil de un joven entusiasta. Por así, viendo la historia, ¿no? ¿Qué hechos así relevantes sentís que te han tocado a vos en tu camino, de espiritualidad vicentina, o que te han llamado más la atención? Una de las cosas es el reconocimiento de dar gracias por su papá y su mamá, que Dios lo hizo formarse en una familia con fe, y justamente él valora mucho el haber sido formado en un seno familiar en el cual creían en Dios y lo formaron a él en la búsqueda de la verdad. Cuando muere su madre tiene un momento de incertidumbre, y esto es lindo reconocerlo. ¿Por qué?
porque era humano. Entonces, era humano, a veces nosotros tenemos bajones, ¿no? Y en estos tiempos de pandemia a veces hay algo, pero justamente él no se queda en el bajón, ¿eh? Le pone pum para arriba y dice justamente en esa incertidumbre de qué es lo que iba a hacer frente al dolor de la muerte de su madre, eh, piensa, feliz el hombre a quien Dios da una santa madre. Entonces aprende de esa fortaleza de su madre y es donde él se traslada a París nuevamente y surge esto de que lo eligen profesor suplente de la Sorbona. Pensá que la Sorbona es una universidad Sí. internacional reconocida como, ¿no?, un nivel muy alto, y que él pueda ser profesor de ahí era muy importante. Pero no queda solamente en eso, para mí el hecho relevante también, él cuando descubre su vocación de formar una familia, la conoce Amalia Sorlacroix, que era el hijo del rector de la Academia de Lyon, y justamente se casa con ella, y Ozanam estaba acostumbrado a escribir muchas cartas. Hay 3 tomos de las obras completas de cartas de él. Era un gran escritor, en esa época era como escribir ahora un WhatsApp, ¿no? Claro. Vamos a trasladarlo a nuestra época. En otro momento para nosotros era un mail, ahora para los chicos será un tweet, un Instagram, escribir, retuitear. Bueno, él lo que hacía era cartas, cartas a sus amigos, a su familia, y en el año 41, 1841, se casa con Amelia y le cuenta a un amigo: me dejo ser feliz, comprendo el cielo. O sea, explotaba de felicidad al estar casado. Entonces ahí también es la plenitud de, como esposo, como ejemplo de varón, formando una familia y amando a esta Amelia que Dios le había dado. Entonces dice: ayúdeme usted a ser bueno, le dice a su amigo, y agradecido. Cada día, al descubrir nuevos méritos en la mujer que tengo, aumento mi deuda con la providencia. Bueno, le agradecía a Dios lo que le había dado. 4 años más tarde, nace María, su única hija, y también le hace un poema muy lindo sobre qué era para él su hija. Así que bueno, son hechos muy relevantes en su vida que son ejemplaridad para cualquier persona hoy en día. Muy bien. Gracias porque eso también ayuda a que las personas que somos laicos, que podamos sentir que también podemos encontrar a Dios no solamente desde una vocación sacerdotal o como hermana, ¿no? Sino que también dentro de la familia también se puede encontrar a Dios y encontrar esa plenitud en Dios, ¿no? Es muy, muy lindo esos datos relevantes que sentís también que han marcado también tu vida y tu camino de espiritualidad vicenciana. En este tiempo que vivimos de contexto de pandemia, por ahí preguntarte, ¿qué pensás que haría Federico Sanam en estos tiempos? Acercarse a las personas que más necesitan de la ayuda, no solamente material, porque muchas veces podés tener comedores como tienen las hermanas, los padres, en distintas parroquias. No es solamente el pan de... Una de las cosas decía que llevaba con Rosalía el pan, el bono del pan, pero no llevaban solamente el bono del pan, llevaba lo que él podía dar y despojarse. Entregaba su primer gesto, hacía muchísimo frío en París, tenía un paquete de leño para pasar la noche, y se lo llevó a una familia pobre que no tenía para cocinar. Entonces, ¿qué es lo que podemos dar hoy? Nuestro tiempo, lo que, sacar algo de lo que, no que tengamos de más, sino cómo darnos nosotros, darnos por entero nuestro tiempo, nuestra vida, y algo que nos cueste, porque pensando que a veces hay gente que no tiene abrigo. El otro día me pasó que bajaba a dejar la basura y un muchacho me dice: tengo frío, ¿no tenés algo para abrigarme? Y subí a buscar un suéter
era unisex, gracias a Dios. Bueno, no digo la marca, pero era unisex. Y entonces cuando se lo llevé era muy abrigado, y le digo, mirá que es doble. Y se impactó el muchacho, o sea, cómo esos gestos son de aprendizaje para uno, porque Totalmente. la gratitud que tuvo para mí fue una enseñanza de agradecimiento y una enseñanza de valoración de lo que él estaba padeciendo y que uno le pudo llevar. Y no es solamente eso, también preguntarle cómo se llama, tratarlos con dignidad, humanidad. El sentido cristiano no puede ser cristiano si no hay una base de humanidad, de comprensión, de amor, de entrega. Muy bien. La verdad que creo que además de conocer un poco de Sanán, también vamos conociendo un poco el testimonio que vas dando en estos tiempos de hoy con la espiritualidad vicentina y con la presencia de Sanam, sobre todo en este día que celebramos su día, ¿no? Por ahí vos que estás en el ambiente de la educación, podría preguntarte qué imagen de Federico se está logrando transmitir en los colegios. En los colegios, en realidad nosotros, Federico, tenemos una deuda con Federico, te diría. ¿Por qué? Porque como para no confundir tanto, y el mismo Osanam, el mismo Federico, se cede y dice, la espiritualidad va a ser vicentina. Entonces, justamente la fuerza que se le da es a San Vicente. Creo que esta es una oportunidad para conocer a Federico como ejemplo de profesor, como ejemplo de joven jugado por la verdad, como ejemplo de padre, como ejemplo de esposo, como ejemplo de docente, porque justamente me parece que es una ejemplaridad. Cuando era joven, si les digo ahora a los chicos que Federico estudiaba 14 horas por día, se van a desmayar. Me imagino. Yo Tal les cual. digo, chicos, si pueden estudiar aunque sea 14 minutos seguidos por día, ¿no? Ni siquiera, claro. Sí, sí, sí. Entonces, una ejemplaridad, yo creo que tenemos mucho para conocer la sociedad. En uno de los colegios sí, una de las catequistas eh, se afianzó mucho a Federico y transmitió mucho a los chicos y el deseo de conocerlo. Después, en distintas jornadas intercolegiales, con los chicos de cuarto año, es una eh, vida ideal para conocer como joven. Que el conocer a gente joven que se jugó desde chico por el conocimiento de la verdad es importante para alguien digamos, de cerca de los 20 Claro. años. Me parece muy lindo y destaco esto que decías, ¿no? De que Federico Sanar era ese joven, fue ese joven que se jugó por la verdad. Y esto es tan importante porque era su ideal, ¿no? Y el mismo Jesús traía la verdad y él mismo se jugó por esa verdad. Y también preguntarte, ¿no? En esto de que Federico Sanam, digamos, fue un antecesor del pensamiento de, por ahí, de la primera encíclica Rerum Novarum de León XIII, ¿no? ¿Y qué puntos importantes podés resaltar de que ese crecimiento de la doctrina social de la Iglesia en estos tiempos, ¿no? Mira, una de las cosas que él es, Juan Pablo II en la beatificación dice que es el precursor de la doctrina social, ¿no? Y cuando dice eso, lo está reconociendo como precursor en la misma vida de la Iglesia, o sea, los papas todavía no habían hablado de la doctrina social y él la estaba llevando a la práctica. O sea, que es el primer laico que sale a servir a los pobres. Y dicho por Juan Pablo II, no solamente por los que Claro. estamos trabajando en la sociedad, ¿no? Lo dijo un santo papa, nuestro querido San Juan Pablo, y una de las cosas es cómo la doctrina social nos invita a llevar adelante la justicia, el principio de subsidiariedad, todos los derechos y que tenemos que garantizar a las personas, que tengan alimento, que tengan educación, que tengan vivienda, que tengan dignidad del trabajo, porque justamente el trabajo dignifica a la persona.
y todo el que tengan un seno familiar que pueda ser de contención para los chicos, de ejemplaridad. Entonces, todo esto que nos enseña la doctrina social en la vida actual, lo podemos ver muy ejemplificador en Federico, ¿no? Y justamente hoy, si lo actualizamos, podemos ir esto que vamos a misionar, que queremos invitar a conocer la verdad. Federico amó mucho a Jesucristo y es lo que hoy podemos nosotros, al amar a Jesucristo, llevar adelante la verdad con la doctrina social, ¿no? Muy bien, creo que a lo largo de esta breve entrevista también pudimos ver eso, ¿no? Conocer un joven entusiasta, esperanzador y también arraigado a sus valores como familia, como decías bien, y también esto de que era un buen profesor, creo que para la parte de la educación también ayuda mucho esto como ejemplo. El testimonio Sí, es verte a vos hoy con esto, ¿no? Siguiendo la espiritualidad y contagiando también a otros con la espiritualidad vicentina por medio de Federico. sí, y una de las cosas que a mí me resultó muy providencial, porque en realidad yo soy consagrada de servidoras, y nuestro fundador, el padre Echeverri Boneo, fue vicentino de la Sociedad de San Vicente de Paul. Entonces a mí esto me encantó y él una de las cosas que nos recomienda también leer nuestro fundador es la vida de San Vicente, la vida de Federico. Y él estudió Derecho un año y quería ser como ejemplo como su ejemplo de vida eh, era Federico Sanam, como joven, como laico. Así que eso también fue una providencia para mí. Una de las cosas lindas de Federico es por qué era un hombre tan profundo, un joven tan profundo, porque en realidad pensá que 20 años es muy joven, ¿no? Sí. Justamente lo que lo distinguía era el profundo amor a Jesucristo, los momentos de oración que él tenía una cruz en su escritorio y cómo rezaba el rosario. Y estando casado, a su esposa lo, la conmovía a ella el verlo rezar con cuánto amor rezaba el rosario, que por supuesto le invitaba a ella a rezar. Entonces me parece que también era la síntesis no solamente de acción, sino que eh, contemplativo en la acción. Claro. Y a veces hoy necesitamos eso, ¿de dónde sacamos fortaleza? Bueno, del Evangelio, de Jesucristo, leía todas las noches el Evangelio, así que bueno, eso es de dónde sacaba fuerzas, porque si no era un París que parecía que estaba tan abandonado por todos que no era esperanzador, y justamente él encontraba en Jesús y en la Virgen, con el rezo del rosario, la esperanza de poder hacer cosas por los demás. Aunque fuera a visitar 5 o 10 pobres, no importa, pero ya eran 5 o 10 pobres que tenían el acceso no solamente al alimento, a la leña, al calor del hogar, sino también al conocimiento de la verdad, a la palabra, al conocimiento de la maternidad de la Virgen. Era completito. Por La eso, verdad que sí. llegó al altar, por eso llegó a los altares. Muy bien. Eh, Bueno, podemos ir culminando con esta entrevista. ¿Te parece rezando juntos esta oración por su una cosita canonización? más, Sí, sí, cómo no. una cosita más te quería decir porque no puedo no decir lo profundo que fue su vida sin decir lo último que dijo. Cuando él a los 40 años empieza unos años antes a tener tuberculosis, en ese momento la tuberculosis era mortal, en estos momentos, gracias a Dios, tenemos muchas medicinas, antibióticos y un montón de cosas que pueden llegar a resultar no mortal, ¿no? Una tuberculosis. Entonces, él una de las cosas es que ya se sabía que iba a terminar su vida tan precozmente.
40 años, que cuando le preguntan si él que tenía miedo, si temía, y él dice, ¿por qué habría de temerle? Le quiero tanto a Jesucristo. Y sus últimas palabras dijo, Dios mío, ten compasión de mí. O sea que con eso Federico es un grande, un Es ejemplo un para ejemplo. llevarnos también nosotros a una invitación a la santidad, porque conociendo personas así decís, bueno, vamos para allá. Exactamente, es un testimonio esperanzador que nos da y también conocerlo, entusiasmarnos por conocer más sobre Federico Ozanam, que también hay mucho para conocer más de él, ¿no? Creo que esta entrevista también ayuda a eso, a poder difundir más su vida, su historia, su testimonio, y eso, como bien decías vos, contagiarnos de que nosotros también podemos llegar a la santidad. Estamos para eso, podemos hacer camino por medio de esta mirada que nos da Ozanam, nos contagia, nos llama y nos da también esa certeza de que estando cerca de Dios y buscando dentro de esta espiritualidad esenciana, en el lugar donde estemos, en la profesión que estemos, también podemos encontrar ese camino de santidad. Rezamos juntos, si te parece, esta oración, que también, como Ozanam también era un fiel persona que se acercaba, como vos bien decías, ¿no?, a la oración, poder también rezar por su canonización, para que pronto también este camino del Beato llegue también a su canonización. Dios fiel, te agradecemos haber inspirado al Beato Federico Ozanam y a sus compañeros la creación de la Sociedad San Vicente de Paul. Dios de amor, te pedimos que nos ayudes a perseverar y perpetuar en su autenticidad original el espíritu y la visión del Beato Federico, para que guiarnos en la búsqueda de sus sueños, abrazar al mundo en una red de caridad. Dios de luz, ilumina nuestro camino terrenal y llénanos de un sentido profundo de gratitud por todas las gracias que recibimos al formar parte de la sociedad. Dios de gracia, te pedimos que bendigas la causa de la canonización del Beato Federico Ozanam y rezamos a Federico para que interceda a tu lado para la cura de tus hermanos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, llena nuestros corazones con esperanza y que el regalo de vuestra presencia quede en nuestros corazones vicentinos en todos los aspectos de nuestra vida. Amén. Bajo la intercesión del Beato Federico Ozanam, que Él nos bendiga, nos cuide en este día y también que pongamos bajo este 9 de septiembre en sus manos también nuestras vidas, ¿no? Muchas gracias, Rosana, por estar ahí, por acompañarnos, por dar tu testimonio. Es muy importante ver esta presencia de Ozanam que ha sido de Dios, porque hoy continúa, ¿no? A lo largo de los años continúa y también presente en tu camino, en tu testimonio, y qué importante avivar en los corazones de todas las personas que se sientan tocadas por este grande que fue y que es el Beato Federico Ozanam. Muchas gracias. Bueno, no, al contrario, Rolly, gracias a vos. Y bueno, este día es el 9 de septiembre, él se fue al cielo justo el día del cumpleaños de la Virgen, 8 de septiembre, pero bueno, la iglesia no le iba a correr el lugar a la Virgen, entonces lo corrió a Federico, que con toda humildad aceptaba porque la quiere mucho la Virgen. Y lo otro lindo fue el hecho de poder irse al cielo el mismo día de cumpleaños de la Virgen, ¿no? Quien amaba tanto a la Virgen, el poder irse a festejar al cielo y no se nos quita la vida, se nos cambia por otra mejor. Y él estaba festejando su nacimiento, porque estaba naciendo para Dios en el cielo. Y ver el rostro de Dios y San Vicente y a todos los santos allí, Qué mejor es regalo. una plenitud. La plenitud de la vida es para nosotros los cristianos el cielo, ¿no? Exactamente, exactamente. Allá vamos. Muchas Luchemos que allá gracias. vamos. Exactamente. Muchas gracias, Muy bien. Rosana.